Hola viajeros del tiempo, bienvenidos a los 80. Como saben, aún no cuento con un canal de los 70, pero a pedido de muchos de ustedes, hoy hablaremos sobre la película de culto Mad Max. La cinta nos cuenta la historia de una sociedad futurista pero destruida por la violencia y los pandilleros que deambulan por las carreteras, todos ellos en busca de sus próximas víctimas, donde el oficial de policía y hombre de familia, Max Rokatansky, interpretado por un muy joven Mel Gibson, hace todo lo posible para proteger la ley y a su familia, en una sociedad enferma e indiferente donde su humanidad se pone a prueba con consecuencias devastadoras, pues Max sucumbe a la violencia y se convierte en Mad Max, un trotamundos en busca de venganza. Así que antes de comenzar, si este es tu primer recorrido por estas carreteras ochenteras, no olvides suscribirte y darle a la campanita para más divertidos videos de los 80s. ¡Comencemos! Mad Max es una creación del director australiano George Miller, y la motivación tras de la historia fue el hecho de que creció en una zona rural de Queensland, en Australia, donde los accidentes de tráfico eran algo bastante común. De hecho, antes de que Miller cumpliera los 20 años, varios de sus amigos habían muerto en accidentes de carretera. Con los años, Miller trabajó como médico en Sydney, donde continuaría siendo testigo de más accidentes automovilísticos, y tiempo después conoció a Byron Kennedy, que era un cineasta aficionado, quien produciría Mad Max años después. Los dos continuarían siendo amigos y produjeron un cortometraje llamado Violencia en el Cine, parte 1, y desde ahí ambos se pusieron en marcha para producir Mad Max. La cinta estaría ambientada en una Australia futurista y sombría, donde alguien con buena voluntad se corrompería y se convertiría en un producto de lo más vil, causando estragos en las carreteras. Pero otra fuente de inspiración poco comentada fue la crisis que azotó a Australia en 1973, y según Miller esto a menudo llevaba a peleas y violencia, y las gasolineras eran un lugar de peleas campales. Además de esto, poco antes de Mad Max, salieron otras películas que se desarrollaban en las carreteras australianas, involucrando obviamente pandillas y buenos y malos, pero lo que diferencia a Mad Max del resto fue la decisión de George Miller y Byron Kennedy en ambientar la película en el futuro. George Miller quería crear un estilo particular para Mad Max, con diálogos y explicaciones limitadas, donde una historia simple se contaría más visualmente para que cualquiera pueda entender más fácilmente de qué va la cinta. Miller dijo que se inspiró en este estilo de narración en las películas de Buster Keaton y Harold Lloyd, pues sus películas eran más visuales que explicativas. Aunque George Miller usó este estilo por primera vez en Mad Max, el director perfeccionó este arte en Mad Max 2 del año 1981, la cual, hasta donde se puede contar, solo se pueden escuchar 16 líneas de diálogo. La elección original de Miller para el personaje de Max fue el actor irlandés James Healy, quien en ese momento trabajaba en un matadero en Melbourne y estaba buscando iniciar su carrera en la actuación. Sin embargo, después de leer el guión, sintió que no era de su agrado y rechazó el papel. Luego se sabe que se consideró a un conocido actor estadounidense, pero Miller rechazó esta idea porque se dio cuenta de que si hubiesen adoptado ese enfoque, casi todo el presupuesto de la película se habría ido en el casting. Por aquel entonces, Mel Gibson era un estudiante del Instituto Nacional de Arte Dramático, y entonces un agente de casting lo convocó junto con otros jóvenes de su clase para una audición. Mel obtuvo el papel rápidamente ya que Miller quedó impresionado con su improvisación, y además hay rumores que durante su audición, los ojos de Mel estaban moreteados, debido a que tuvo una pelea unos días antes, y eso le ayudó a obtener el papel. Por otro lado, el amigo de Gibson y estudiante del mismo instituto, Steve Beasley, fue elegido como el amigo y desafortunado socio de Max, llamado Gus. Ahora bien, la mayoría de los motociclistas vistos en la película eran motoqueros reales, y originalmente una actriz llamada Rosie Bale fue elegida como la esposa de Max, pero después de unos pocos días en la filmación, ella quedó herida debido a un accidente de motocicleta, por lo que se detuvo la producción por 2 semanas, pero luego, tras no poder recuperarse, ella fue reemplazada por Joanne Samuel. ¿Me estás escuchando, Max? Adelante. Estamos 100% eliminados. ¿Te encuentras bien, Gus? Nada que no cure un año en el trópico. Muchos daños.
Mad Max fue una película de bajo presupuesto, y el presupuesto de la misma fue de $350,000. Y para financiar la película, Miller y Kennedy tomaron medidas únicas porque básicamente los dos ahorraron dinero para el proyecto atendiendo llamadas médicas, donde Miller atendía a los pacientes y Kennedy era el conductor de la ambulancia. Y por lo tanto esta película sobre destrucción y violencia fue hecha cuidando y ayudando a la gente. Mad Max fue filmado con una lente anamórfica de pantalla ancha, por lo cual se ve mucho más cinematográfica, y es una creencia popular que Mad Max fue la primera película australiana en usar esta técnica, cuando de hecho la primera película australiana que se filmó con este estilo fue The Cars That Ate Paris, que salió en 1974. La filmación de la primera unidad de Mad Max terminó después de 6 semanas, en 1977. Sin embargo, el trabajo de acrobacias de la segunda unidad tomó 6 semanas, más otras 2 semanas de regrabaciones que causaron complicaciones en la agenda. Para filmar las peligrosas acrobacias automovilísticas, el equipo tuvo que cerrar algunas carreteras, por cierto sin pedir permiso, y Miller describió todo este proceso como un estilo de cine de guerrilla, muy típico hasta hoy en día en Latinoamérica. A pesar de estas falencias, el rodaje fue bastante tranquilo y entretenido, pues se destruyeron un total de 14 autos, uno de ellos incluso siendo el propio auto de George Miller, y bueno, hay que decir que eso sí es amor al arte. Ahora bien, el proceso de edición fue bastante duro y poco convencional, ya que la película se editó en el apartamento de un amigo de Kennedy, en Melbourne, ya que no contaban con dinero como para alquilar un estudio. Considerando que la película se llama Mad Max, es muy interesante que en los trailers originales de la película, Mel Gibson casi no aparece, y es que el actor era una estrella desconocida, sobre todo para el público estadounidense, por lo que las distribuidoras no sabían cómo comercializar la película, así que básicamente se enfocaron en la acción, y por lo tanto todos los avances de la misma se centraron principalmente en las acrobacias y el ambiente futurista, más que en el propio elenco. Esta diferencia de marketing entre Estados Unidos y Australia se puede notar mucho más en los pósters. Por ejemplo, en el australiano se puede ver claramente a Mel Gibson como el principal punto de atención, mientras que en el estadounidense hay una ilustración que no se parece en nada a Max, pues está usando un casco que en realidad nunca lo usa en la película, y se siente como si estuviesen tratando deliberadamente de cubrir la cara de Mel Gibson. ¡Una máquina suicida por inyección! La música de Mad Max fue compuesta por Brian May, un compositor australiano al cual Miller se le acercó y le preguntó si podía componer algo para su película, así de fácil. Y hay que reconocer que uno de los puntos principales de Mad Max hasta hoy en día es la música, la cual evoca urgencia y miedo al mismo tiempo, y que realmente hace que la película cobre vida y se sienta de otro mundo. Lamentablemente el compositor falleció en 1997. Cuando Mad Max llegó a los cines en Australia fue todo un éxito, pero no fue recibida exactamente con los brazos abiertos alrededor del mundo. Por ejemplo, la cinta fue prohibida tanto en Suecia como en Nueva Zelanda, debido a una escena en la que un miembro de la pandilla quemaba a Gus, el amigo y compañero de trabajo de Max, mientras quedaba atrapado en su auto. Este veto en Nueva Zelanda se mantuvo hasta 1983, debido particularmente al éxito de la secuela. Sin embargo, en Suecia no fue liberada sino hasta el año 2005. Para su distribución en Estados Unidos, la Warner Brothers se hizo cargo, pero uno de sus miedos era que el público norteamericano no comprenda algunos modismos y sobre todo el acento australiano, por lo que algunas frases fueron dobladas y adaptadas. Mad Max se convirtió en un gran éxito, a pesar de las malas críticas en su momento, particularmente del New York Times, la cual calificó a la cinta como una película fea e incoherente. Pero aún así la película rompió un récord, pues fue la película más rentable que se haya hecho jamás, y entró al libro Guinness de los Récords, ya que hizo $100 millones contra su presupuesto de $350,000, lo cual es una locura y mantuvo ese récord durante 20 años, hasta 1999, cuando fue superado por El proyecto de la Bruja de Blair. You wanna get out of here? Max Rokatansky está de vuelta en Mad Max 2, también conocida como El Guerrero de la Carretera, donde Mel Gibson regresa al icónico papel. Su personaje ahora es un vagabundo que conduce su Interceptor B8, acompañado de su perro, siempre esquivando todo tipo de salvajes y violentos parásitos futuristas. Entonces Max se une a un intrigante pero simpático Capitán Hero, cuando descubre una pequeña comunidad en el medio de la nada, la cual tiene una refinería de petróleo y puede producir su propia gasolina. Entonces Max ofrece a la comunidad su ayuda, para alejarse lo más posible de una pandilla y así llevarlos a la salvación, en este espectáculo de persecuciones.
Después del éxito de la primera cinta, de repente, Hollywood puso el ojo en el director australiano George Miller y le ofrecieron muchas oportunidades de dirección. Una de ellas fue la película de acción Rambo, First Blood, pero Miller la rechazó para trabajar en una película de rock and roll llamada Roxanne. Sin embargo, después de un tiempo y por problemas varios, Miller abandonó, pues en el fondo el director quería volver al mundo de Mad Max, pues a pesar del éxito de la primera parte, se dice que el director quedó muy decepcionado con el resultado, principalmente debido a las restricciones de su bajo presupuesto. Para asegurarse de que Mad Max 2 pudiera tener una calidad superior, contó con un presupuesto de 4.5 millones de dólares australianos, lo que es aproximadamente un poco más de 2 millones de dólares estadounidenses, convirtiéndola en la película australiana más cara de su época. La película tardó un total de 12 semanas en filmarse, y el rodaje tuvo lugar en Broken Hill, en el interior de Nueva Gales del Sur, en Australia. A pesar de que la locación parecía seca y calurosa, a menudo hacía bastante frío, especialmente por la noche. El personaje de Mad Max, en esta segunda parte, tiene un aspecto mucho más deteriorado que en la primera, como si entre la primera y la segunda película, Max hubiera perdido cada vez más su humanidad y descendiera hacia la locura, incluida su apariencia algo más robusta y sin afeitar, y hasta sin la manga en su chaqueta. Todo esto fue idea de Mel Gibson, incluso la escena en la que lo vemos comiendo comida para perros. Uno de los aspectos más peculiares de esta segunda parte es el vestuario en general, la cual se sabe que en su mayoría fue comprado en tiendas de segunda mano e incluso en tiendas de sadomasoquismo. ¿A qué se refiere? ¿Ah? Hablando sobre la mascota de Max, este era un perro rescatado de un refugio, a quien el equipo había salvado de ser sacrificado solo unos días antes de la filmación, y después del rodaje, el perro felizmente consiguió un hogar. Si bien entre la producción de las dos cintas pasaron 2 años, en la historia de Mad Max pasó un poco más de tiempo. Según George Miller, estaríamos situados a mediados o a finales de los años 90, claro que en su versión alternativa. Si bien la primera película de Mad Max se basó en la experiencia de Miller como conductor de ambulancia y la crisis real de gasolina en Australia en los años 70, en Mad Max 2 Miller tomó un camino un poco más espiritual, ya que en esta historia se inspiró en el libro de Joseph Campbell de 1949, El héroe de las mil caras. Otra de las influencias fue Akira Kurosawa, quien dirigió películas clásicas como Siete Samuráis y Yojimbo. Y al igual que en la primera película, casi no hay líneas de diálogo, ya que Miller quería que las historias se contaran más de manera visual, y esta vez Mel Gibson solo contó con un total de 16 líneas de diálogo en toda la película. Acerca de esta falta de diálogos, también se puede decir que en Mad Max 2, la humanidad ha involucionado tanto que la gente está perdiendo la capacidad de hablar, por lo tanto, el niño salvaje que nació en este mundo y no habla, hasta que gracias a Max encuentra su humanidad, y de ahí su narración al principio y al final de la película. El rodaje de Mad Max fue bastante peligroso, tanto que el doble que roba el camión cisterna al final de la película fue prohibido de comer 12 horas antes de rodar, solo en caso de que necesitara que lo llevaran de urgencia al hospital. Algunas de las escenas de explosiones en la película eran tan grandes que los aviones que volaban por el área tenían que ser informados para no alarmarse. Pero otro de los dobles no tuvo mucha suerte, y se rompió un fémur tras una escena de acción, la cual al final se usó en la película. Otro buen detalle acerca de todo esto es que Mad Max 2 en realidad se filmó cronológicamente, o sea en el orden en el que transcurre la película, lo cual es bastante raro para una producción de este tipo, pero tal vez se hizo para mantener la continuidad de los vehículos que iban a ser destruidos. Mucho antes de que Jason Voorhees aterrorizara al público con su máscara de hockey y su enorme machete, en Mad Max 2 ya hubo un personaje usando lo que al parecer es una máscara de hockey, y hablo del líder de la brutal pandilla de salvajes. Respecto a este personaje hay teorías de fanáticos que dicen que es Gus, el compañero de Max de la primera película, el cual fue quemado vivo y por lo tanto ahora tendría que usar una máscara de hockey para esconder su desfiguración. Aparentemente esta idea estaba en el guión original de la película, pero al final esta idea fue descartada. En los 80, y no me dejarán mentir, muy a menudo las versiones de televisión de películas de acción eran un poco diferentes a sus versiones originales lanzadas en cine. Cuando Mad Max 2 fue transmitido en televisión, no solo presentaba escenas eliminadas, sino también cortes en algunos de los momentos más violentos, y una que otra escena alternativa o de diferente ángulo. Con los años, los fans han etiquetado a esta versión de televisión como una versión paralela en un universo alterno de Mad Max 2.
Hablando de este reestreno de la cinta, uno de los aspectos más extraños son sus dos títulos. En Australia originalmente se llamaba Mad Max 2, así nada más, mientras que en Estados Unidos cambió su título a Road Warrior, o El Guerrero de la Carretera. Esto se hizo porque Warner Brothers sintió que el público en general no podría saber quién es o qué es Mad Max, por lo que al inicio de esta secuela, en su versión norteamericana, se armó una especie de prólogo mostrando breves clips de la primera película. Se sabe que este resumen funcionó bastante bien, ya que algunos espectadores ni siquiera sabían quién era Mad Max, y mucho menos sabían que Road Warrior era una secuela, y pensaron que era una película original, lo cual es bastante interesante, tomando en cuenta que algunas de las personas que están viendo este video conocieron a Mad Max por la segunda parte. En un principio se suponía que Mad Max 2 iba a ser el final de la serie, y el director, George Miller, no tenía la intención de hacer otra, pues en un principio la historia de Max iba a ser contada en dos partes, lo cual tiene mucho sentido, ya que en la Mad Max original trata sobre un tipo perdiendo su humanidad, y Mad Max 2 trata sobre el mismo tipo recuperando su humanidad, pasando de ser un asesino a sangre fría a salvar una pequeña comunidad en la segunda parte. Por esta razón, muchos fans rechazaron la posterior secuela, a la cual calificaron como un refrito, con Max siendo un vagabundo sin alma que se encuentra con una pequeña comunidad y los ayuda a liberarse de una amenaza malvada y brutal. Entre ellos y nosotros, no hay suficiente pista. Labra. Continuando con la tercera entrega de la ahora saga de Mad Max, Mel Gibson vuelve al personaje y hace un trato con la despiadada entidad, la tía Ama, interpretada por Tina Turner, donde ella tiene el control total de Negociudad. Entonces, Max debe enfrentarse al aterrador maestro en el Domo del Trueno, lo que resulta en que Max sea desterrado del pueblo, hasta encontrar una tribu de niños que creen que su llegada fue profetizada, y que él los guiará hacia la salvación. Si viste Mad Max 2, te darás cuenta que termina de manera bastante concluyente en lo que respecta a los arcos narrativos, ya que el viaje de Max se completó. Se sabe que antes de Mad Max, el director George Miller estaba trabajando en una historia sobre una tribu de niños en un futuro post-apocalíptico, donde un extraño adulto ingresa a sus dominios y los ayuda a progresar hacia nuevos rumbos. Casi al final de la producción de Mad Max 2, a Miller se le ocurrió la idea de qué pasaría si el extraño que ayuda a esta tribu de niños fuera Max, por lo que esa historia se convirtió en la tercera película de Mad Max, y la Warner Brothers respaldó completamente el proyecto, pero además se dice que esta tercera parte también se basa en gran medida en la novela de ciencia ficción Ridley Walker, del autor Russell Hoban, esto en términos de temas narrativos en la trama, y esto quedaría bastante claro, pues a diferencia de las dos primeras películas, Mad Max 3 no es realmente una película de persecuciones y acción, sino más bien una película filosófica sobre profecías y salvación. Durante la etapa de preproducción de la película ocurrió una terrible tragedia, la cual allanó el camino para la película, pues Byron Kennedy, amigo y colaborador de George Miller, quien había producido las dos primeras películas de Mad Max e incluso se le considera como el co-creador de la saga, estaba nuevamente en el equipo para producir la tercera película. Pero en 1983, mientras buscaba locaciones para la cinta, murió trágicamente en un accidente de helicóptero, y este incidente afectó mucho a la producción, especialmente al director George Miller, y eso fue un gran problema, pues más allá de que Mad Max 3 perdió a uno de sus creadores, George Miller perdió a su mano derecha de toda la vida. Después de la pérdida de Byron, se sabe que Miller se mostró reacio a seguir adelante con la película, pero a las pocas semanas decidió continuar, como una forma de superar su dolor. Aún así, su participación se limitó a dirigir las secuencias de acción, y la codirección la cedió a George Ogilvy, con quien Miller había trabajado anteriormente en una miniserie australiana. Para mantener a la prensa alejada de la producción, Mad Max 3 se rodó bajo el nombre alternativo de Mundo Desértico, y a diferencia de las dos películas anteriores, estaba respaldada por financiamiento estadounidense. En entrevistas recientes, George Miller dijo que no recuerda mucho de su experiencia al trabajar en Mad Max 3, ya que estaba de duelo en ese momento.
La tía Ama es la principal antagonista de la película, pero no es del todo malvada, pues persigue sus objetivos sin importar lo que se le ponga enfrente, y aún así el personaje como que mantiene el sentido del honor. George Miller comentó que cuando escribió el personaje lo hizo pensando en Tina Turner, pero pensó que era muy poco probable que ella aceptara el papel, y supuestamente en un momento dado se consideró a Jane Fonda. Pero para el deleite de la producción, Tina Turner estaba interesada en el papel y por lo tanto se unió al equipo. Para adoptar el look de la tía Ama, Turner tuvo que afeitarse la cabeza, para lo que aparentemente no tuvo ningún problema, pero el vestuario fue algo complicado, ya que estaba hecho de acero y pesaba como 50 kilos en total. Esta inclusión de Tina Turner llevó a algo que nunca había sucedido en la saga de Mad Max, y eso fue la inclusión de canciones pop, lo cual es tal vez uno de los aspectos más recordados de Mad Max 3, los cuales fueron un poco criticados en su momento, pero se convirtieron en clásicos hoy en día. Tú. ¿Yo? Ajá, tú. Estudió de suerte. ¿Lo es? Uno de los aspectos más misteriosos de esta tercera parte es el personaje de Jedediah, el piloto interpretado por Bruce Spencer, quien anteriormente y curiosamente había interpretado al Capitán Giro en Mad Max 2. Esto es algo que causó una gran confusión a lo largo de los años, pues todos querían saber si Jedediah y el Capitán Giro eran o no la misma persona. Y bueno, el propio Bruce Spencer finalmente dio una respuesta a este misterio, y dijo que la producción en su momento tuvo problemas para encontrar a un actor para el papel de Jedediah, por lo que habiendo trabajado con él en Mad Max 2, la producción recurrió a Spencer y lo seleccionó a último momento, por lo que Spencer con prisas conceptualizó al personaje como una versión alternativa del Capitán Giro. Así que podemos concluir que la respuesta real es que Jedediah es y no es el Capitán Giro, y se lo podría tomar como una representación y una continuación del personaje sin ser realmente el personaje. Bueno, es un poco confuso. ¿Qué dices? Estudió de suerte. Como en toda cinta taquillera, en Mad Max 3 hay una escena eliminada, donde Max tiene una pesadilla sobre su esposa y su hijo, por lo que despierta llorando, dándose cuenta que se ha vuelto como la pandilla malvada que fue responsable de la muerte de sus seres queridos. Ahora bien, considerando que Max es un personaje que nunca muestra ninguna emoción, esta sería una escena que probablemente habría demostrado un gran crecimiento en Max. Pero finalmente, y por razones desconocidas, se eliminó esta escena de la película. Pero por el contrario, esta misma escena se agregó a la novelización de la película, la cual además cuenta que Mad Max 3 tiene lugar 5 años después de los eventos de la primera película. Después del lanzamiento de Mad Max 3, George Miller se enfocó en una serie de televisión de Mad Max. Se sabe que el director iba a producir y dirigir algunos episodios, y la Warner Bros. Television iba a distribuir la serie. De hecho, el actor australiano John Blake fue elegido como Max, pero lamentablemente la serie se vino abajo cuando el actor sufrió un accidente automovilístico que lo dejó paralizado e incapaz de hablar, por lo que el proyecto finalmente se desechó. Luego, en 1998, hubo nuevos planes para una serie de Mad Max, con Bruce Campbell en el papel, pero esto tampoco sucedió y al final todo quedó en guiones e ideas fallidas hasta el día de hoy. Mad Max, Más allá del Domo del Trueno, fue lanzado en julio de 1985 e hizo $36 millones contra un presupuesto de 10 millones, lo cual es un éxito moderado, pero muchos críticos coincidieron en que las partes más fuertes de la película estaban al comienzo y luego poco a poco la película declina cuando se presenta a la tribu de niños y lo demás, por lo que los fanáticos se decepcionaron por el tono ligero, perdiendo la brutalidad de las dos primeras películas. ¡Vienen vehículos de la Ciudadela! ¡Disparan bengalas! ¡Quieren refuerzos de Ciudad Gasolina y Granja de Balas! ¿Qué somos? Es una desviación. En el año 2015, la historia continuó con Mad Max Furia en la carretera, donde Max, ahora interpretado por Tom Hardy, se une a Imperator Furiosa para huir del líder de culto Immortan Joe y todo su ejército, esto en un camión cisterna blindado, lo que lo lleva nuevamente a una larga batalla por la carretera. En 1987, George Miller tuvo la idea de hacer una cuarta película de Mad Max, pero no tenía claro cómo continuaría la historia de manera sólida. Entonces, muchos años después, en 1998, se le ocurrió una idea para la trama, donde un grupo de violentos estarían luchando no por el petróleo o los bienes materiales, sino más bien por los seres humanos. Miller luego se reunió con varios colaboradores para crear una historia alrededor de esto, pero teniendo en cuenta como foco principal una persecución, con relativamente pocos diálogos, esto para que las imágenes sean lo primero.
El guión fue escrito por Nico Letouris y el creador de cómics británicos Brendan McCarthy, quien también diseñó muchos de los nuevos personajes y vehículos. A principios de la década de los 2000, la cinta entró en preproducción y estaría protagonizada nuevamente por Mel Gibson, pero la producción lamentablemente se pospuso después de los ataques del 11 de septiembre. Entonces, años después, cuando se reanudó la producción, Mel Gibson dijo que no podría participar debido a que estaba pasando por problemas personales. Más tarde, en 2007, Miller descartó definitivamente a Mel Gibson, ya que el actor andaba en sus propios proyectos, además que ya estaba algo viejo como para interpretar el papel. Luego de un largo casting, el actor, Tom Hardy, fue elegido para interpretar a Max. Pero no todo fue color de rosa, ya que Tom se mantuvo quejando durante casi todo el rodaje, pues le costaba entender la visión de Miller, lo cual, según él, lo frustró demasiado. Sin embargo, después de ver la película terminada, el actor se retractó y de hecho durante una rueda de prensa en el Festival de Cannes, inició con una larga disculpa hacia Miller. Según el director, el 90% de los efectos de la película se lograron prácticamente. Tanto el Dove Wagon para la guitarra del Dove Warrior son totalmente funcionales y reales, y ninguna de estas escenas se retocó usando CGI, incluso cuando la guitarra dispara fuego. Charlize Theron, como Furiosa, es el centro dramático de la película. A lo largo de la cinta, su personaje demuestra que es un héroe comprometido con una misión de rescate, la cual establece que el matriarcado sería el antídoto contra las tribus bárbaras. Este tema fue algo polémico entre los fans más acérrimos de la franquicia, ya que estos elementos contrastan fuertemente con las historias centradas en hombres en las películas anteriores de Mad Max. Sin embargo, la actriz fue elogiada por su interpretación, y casi llegó a opacar a Tom Hardy en la misma, aunque ambos actores se llevaron bastante bien durante el rodaje. Para introducir tanto a Furiosa y a Max a las nuevas generaciones, unos meses antes del estreno de la cinta se publicaron un par de cómics que funcionaban como secuela, y si bien el contenido no es esencial para entender la cinta, ahonda un poco más en las motivaciones, sobre todo de Furiosa, por lo cual si te gustó esta película pues sería bastante interesante que leas los cómics precuela, ya que solamente son 4 tomos. Y bueno, al final de esta cinta, Max aclama la entrega del agua, mientras Furiosa toma el liderazgo de la ciudadela, antes de mezclarse con la multitud que los aclama, y decide nuevamente seguir su camino a lugares desconocidos en el desierto. Y si bien el final dejaba una senda abierta para una quinta película, hasta el momento de hacer este video solo se ha rumorado que la quinta seguiría solamente las aventuras de Furiosa, dejando a Max a un lado, pero por el momento solo nos queda esperar. Si bien es cierto que la saga de Mad Max en general nos introdujo a una sociedad al borde del colapso, la última de la saga trató de sembrar una semilla de esperanza en el futuro, aunque obviamente la trilogía original es nuestra favorita y ha envejecido argumentalmente bastante bien, por lo cual espero que este video le haya hecho justicia a la saga. Por ahora espero tus comentarios, que los leo todos, y si no estás suscrito a nuestro canal, pues no esperes a un colapso mundial para hacerlo. Nos vemos en el siguiente video acá en Los 80.